Dígame. Ya. Déjame hacer un problema de escalar. ¿Sí? Por ejemplo, el número 12. Vean el número 12. Número 12 tiene que ver con la figura que voy a representar aquí. El problema me dice, determine el ángulo entre los vectores A y menos B. Ojo, A y menos B. Determinar el ángulo entre los vectores A y menos B. Miren bien al vector A. El vector A suele ser interpretado diferente a cómo está ahí. No olvidemos visualizar esos vectores en nuestro salón de clase, ¿no? A ver. Me piden el ángulo entre los vectores A y menos B. Así que le voy a llamar al vector menos B. Le voy a dar un nombre particular y le voy a poner D. ¿Sí? O sea que en estos momentos mi problema se convierte en determinar cuál es el ángulo entre A y D, ¿verdad? Sencillamente lo hago para plantearlo, y cuando digo para plantearlo es el hecho de que, a ver, determinar el ángulo entre dos vectores, habíamos indicado que era una aplicación de producto punto, ¿verdad? Entonces, yo sé que A punto D
sería igual a la magnitud de A por la magnitud de D y por el coseno de el ángulo entre esos dos vectores. Y aquí está mi interrogante. Así que si yo despejo el ángulo entre los dos, me quedaría coseno la menos 1 de A punto D dividido para A por D. ¿Hasta ahí alguna pregunta? ¿Tiene alguna pregunta? D. Pero es porque yo le estoy dando un nombre, o sea, es como que lo que decimos nosotros, un cambio de variable. ¿Sí? Para no trabajar con ese menos B, yo le estoy llamando a eso, le estoy llamando D. ¿Sí? Le estoy cambiando de nombre. Entonces el asunto se convierte en el ángulo entre A y D. Entonces, ahora sí. ¿Quién es A y quién es D? Eso lo vamos a obtener de aquí. El vector A, indíquenme ustedes, el vector A está en 1, 2 o 3 dimensiones. Está en 2 dimensiones, ¿verdad? Ese vector A desearía que todos lo observen que está en la pared que contiene a la pizarra. ¿Sí? La pared que contiene a la pizarra, ahí está mi vector A. Nace de allá y termina allá. ¿En qué plano está el vector A? XY. Lo que significa que no tiene componentes en Z. Entonces recordemos, se había recomendado a partir del origen del vector trazar las componentes en orden, ¿no? Primero paralelo a X y luego paralelo a Y. O sea, empezando aquí, yo primero tendría que irme hacia la derecha y luego tendría que irme ¿hacia dónde? Hacia arriba. Cuando me fui para la derecha, ¿lo hice a favor o en contra de X? ¿Qué cantidad? 7 veces, ¿no? 7 unidades, perdón. Entonces sería, el vector A sería más 7i y ya estoy aquí. Y ahora me voy paralelo a Y, a favor o en contra. Por lo tanto sería más 5J. Perfecto. ¿Y quién será B? Aquí empieza B y termina acá. En mi salón de clase, ¿de dónde a dónde va el vector B? Desde la puerta hasta allá arriba, ¿verdad? Un vector que está en 3 dimensiones. Busquemos irnos en orden. Recuerde, aquí empieza mi vector, me iría paralelo a X, luego paralelo a Y y finalmente paralelo a Z. Cuando me voy paralelo a X, ¿lo hago a favor o en contra? En contra, ¿verdad? Entonces sería menos 7i. Ok, ya estoy aquí. Ahora me voy hacia arriba y cuando me voy para arriba lo estoy haciendo a favor o en contra de Y. Entonces sería más 5J. Y estábamos aquí. Y ahora me estoy yendo hacia adentro de la pizarra y hacia adentro de la pizarra eso es a favor o en contra de Z. En contra, por lo tanto tendríamos menos 3K. Este es A y este es B, pero yo no estoy interesado en B. Yo estoy interesado en ¿quién? En el vector D que es menos B y que sería 7i menos 5J más 3K.
vector D es 7i menos 5j más 3k. Mucha atención, jóvenes, porque en estos momentos voy a sacar el producto punto entre estos dos vectores. Y estos dos vectores en estos momentos los tengo en forma cartesiana. Y no se olviden que los ejes cartesianos, ¿cuántos forman entre sí? 90 grados, ¿verdad? ¿Y cuánto era el producto punto de vectores perpendiculares? 0, lo que significa que los productos cruzados, cuando digo los productos cruzados me refiero a esto, I punto J, I punto K, J punto K, estos productos cruzados serían igual a 0. Pero ¿qué pasaba cuando los vectores eran paralelos? ¿Qué teníamos cuando los vectores eran paralelos? El producto punto era sencillamente el producto de sus magnitudes, ¿verdad? O sea, si yo les digo a ustedes I punto I, ¿esto a cuánto será igual? A 1. ¿Por qué? Porque si estos son mis dos vectores unitarios, paralelos, con la misma magnitud, ¿y cuál es la magnitud del unitario? 1. Si son paralelos, el producto punto es el producto de sus magnitudes. Si las magnitudes valen 1, entonces 1 por 1, 1, ¿no? J.J igual a 1 y K.K igual a 1. A lo que quiero llegar es de que cuando ustedes tengan a los vectores en forma cartesiana y necesiten el producto punto entre esos dos vectores, este producto punto será sencillamente, escúchese bien, la suma algebraica de los productos correspondientes. Cuando digo productos correspondientes me refiero a componente en X con componente en X del otro vector. Componente en Y con componente en Y y componente en Z con la componente en Z. Es decir, aquí 7 por 7, 49. Tendría que poner I punto I, pero ese I punto I, ¿cuánto es? Es 1. Acá, 5 por menos 5, menos 25, y tendría que poner J punto J. Pero ¿cuánto es J punto J? Es 1. Y en el caso de acá, más 0, K punto K, ¿cuánto es eso? 1. No se olviden que el producto punto me da como resultado un escalar, no un vector. Es imposible que yo aquí coloque I, J y K. Primero porque el producto punto me da como resultado un escalar. Y segundo porque estos resultados de aquí vienen de que yo multipliqué esto por esto. ¿Y cuánto es esto por esto? Sería 49, pero I punto I. ¿Y cuánto es I punto I? Eso es 1. Productos cruzados no puedo hacer. O los puedo hacer, pero el resultado ¿cuánto será? 0. Si yo multiplico esto por esto de acá, entonces me va a quedar I punto J, y resulta que I punto J es igual a 0. En definitiva, ¿cuánto me sale A punto D?
24, ¿verdad? Ya este producto que me sale positivo, ¿ya qué me está diciendo? Me está diciendo que el ángulo es agudo, que el ángulo que yo voy a obtener deberá estar entre 0 y 90. ¿Sí? Eso vamos a verificar, no sin antes sacar la magnitud de A y la magnitud de D. $49.25 la raíz de 74. Y acá tendría la raíz de 83, ¿verdad? A punto de 24. Y las magnitudes de A por D, que sería la raíz de 74 por 83. Raíz. Ayúdenme con ese ángulo. 72.16 grados. Lo que significa que la mejor respuesta que está ahí es el literal C, ¿no? En la hoja de trabajo. Preguntas. ¿Tiene alguna duda, señorita Yagüe? Segurísimo. Recuerden, el producto punto de vectores en forma cartesiana, el producto punto no es más que suma algebraica de los productos correspondientes. Cuando hablo de correspondientes me refiero a esa correspondencia de multiplicar componente en X con componente en X, componente en Y con componente en Y y componente en Z con componente en Z, ¿sí? Porque solamente ahí es admisible los productos puntos entre sus unitarios. Los productos cruzados de los unitarios resultan ser igual a 0. ¿Preguntas sobre este problema? ¿Tienes alguna pregunta? ¿Dudas, aclaraciones? Entonces, hagamos el problema número 10.
Problema 10 me dice, para que los vectores A igual 6i menos 3j más 6k y B igual alfa i menos 2j más 3k sean ortogonales coma, alfa debe tomar el valor de ¿qué cosa es alfa? ¿Qué está representando ahí alfa? Alfa está representando la componente en X del vector B, ¿sí? Expresada aquí en las opciones de respuesta como un número con su correspondiente signo que denota la dirección acompañada del unitario, ¿no? Ok. Para esto me dicen de que A y B son ortogonales. El término ortogonal implica que A y B son perpendiculares. Y esa era la tercera aplicación que yo había indicado. Es decir, el hecho de que cuando dos vectores son perpendiculares, ¿qué pasa con el producto punto? Tiene que ser igual a cero. Eso es lo que debemos de cumplir, pues entonces. A ver, si este es mi vector A, y este es mi vector B, alfa i menos 2j más 3k. Entonces se supone que el producto punto, que es igual, recuerden, suma algebraica de los productos correspondientes, componente en X para componente en X, 6 alfa. ¿Le pongo I o no le pongo I? No, porque recuerden que aquí tengo I punto I y resulta que I punto I es 1. Menos 3 por menos 2 más 6. ¿J o no J? No. Y 6 por 3, 18. Ah, pero todo esto debe ser igual a 0. ¿Por qué? Porque el problema me dice que en este caso A y B deben de ser perpendiculares, ¿no? Entonces, para que dos vectores sean perpendiculares, el producto punto entre ellos tiene que ser igual a 0. De tal manera de que si despejamos alfa, menos 18, menos 6 y dividido para 6. Estamos hablando de menos 24 entre 6, menos 4. Así que la respuesta sería A. ¿Sí? El número que tiene que ir ahí es menos 4 para que el producto punto sea igual a 0 y por lo tanto asegurar que el vector A y el vector B son perpendiculares u ortogonales.
Ok, hagamos el problema 15. Me parece que por ahí alguien dijo el 13. El 13 es el mismo. O sea, me refiero al hecho de que hay que determinar el ángulo entre los vectores A y B. ¿Qué pasó? ¿No sale ninguna de esas respuestas? A ver, hacemos el 15. Y me dan a conocer que la magnitud de C es 5, la magnitud de B es 4 y la magnitud de A es 6. Me están solicitando que determine el resultado de la operación A punto B más C. Determine el resultado de la operación A punto B más C. Entonces, podríamos optar, entre comillas, por buscar el resultado entre B y C. Y luego colocarlo en forma cartesiana. Para que luego de que ya lo tenga en forma cartesiana, ahí realizar producto punto con B y C. Pero ese trámite sería un poco largo. Cuando lo que podemos hacer aquí es distribuir. Es decir, en este caso, A punto B más A punto C. Realizar A punto B y realizar A punto C es cuestión de observación, pues, ¿no? ¿A qué era igual por definición A punto B? Por definición. El producto de sus magnitudes por el coseno, ¿cuál es el ángulo entre A y B? 30. A punto C es en cambio la magnitud de A por la magnitud de C y por el coseno de, ¿cuál es el ángulo entre A y C? 75. Y listo. Cuestión de evaluar, magnitud de A es 6, magnitud de B es 4.
¿Cuánto queda ese resultado? 28.54, que corresponde al literal A. Confirmen, por favor. Esa sería una propiedad distributiva, ¿no? A punto B más C es lo mismo que A punto B más A punto C. Ejercicio 21. No, perdón, el ejercicio 22. 22. Determine la proyección del vector 8i menos 5j más 7k sobre la recta I. ¿Sugerencias? ¿Qué sugieren hacer? ¿Qué cosa? Sacar un representante de la recta I, ¿no? Porque la recta I se va de largo. Pero lo que podemos hacer es sacar un representante de esa recta que vendría a ser un vector.
un vector R. Y entonces mi problema se convierte en hallar la proyección de este vector sobre el vector R. ¿Sí? Entonces démosle nombre también a esto. Llamemos vector M. Usted le puede dar cualquier nombre a ese vector. Y en definitiva lo que me solicitan es la proyección ¿de quién? De M en R. ¿Y esto a qué era igual? Producto punto entre los dos vectores dividido ¿para quién? La magnitud en este caso de R. ¿Sí? Entonces, mi vector M es 8i menos 5j más 7k. Y mi vector R, ¿quién será mi vector R, muchachos? 8i más 0j más 4k. ¿Están de acuerdo? Está claro que este vector tiene componente en X y tiene componente en Z, más no tiene componente en Y. Y cada una de esas componentes estamos observando que está a favor de sus correspondientes ejes, ¿no? Así que esas componentes son positivas. Otra vez producto punto. $64 por este lado, 0 y 28. O sea que estamos con 92 unidades de producto punto. ¿Sí? No me piden el ángulo, pero si me pidieran el ángulo, otra vez un resultado positivo, me dice que el ángulo sería obtuso. Perdón, agudo, ¿no? Ok. Reemplazamos aquí, pero me hace falta todavía la magnitud de R. R sería igual a la raíz cuadrada de 8 al cuadrado más 4 al cuadrado. Estamos hablando de la raíz de 16, 64, 80, ¿no? Es decir, 4 raíz de 5. Por este lado tendría $23 sobre raíz de 5, y si desean racionalizar, racionalizan, pues, ¿no? En definitiva nos quedaría 23 quintos raíz de 5. Esa sería la proyección escalar del vector M que yo le he llamado sobre el vector R, que es quien para nosotros representó a quién. ¿A quién estuvo representando R? A la recta I. ¿Sí? ¿Tienen alguna pregunta?